El arco más épico hasta la fecha en Jujutsu Kaisen, lleno de muertes dolorosas, reencuentros inesperados y peleas épicas. Esto es Jujutsu Kaisen, el incidente de Shibuya. 19 de octubre del 2018. En una noche lluviosa, Utahime Iori se reúne con los estudiantes de primer año, Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki, para hablar acerca del traidor que está trabajando con Mahito. El principal sospechoso es Kokichi Muta, también conocido como Mekamaru. Los hechiceros llegan hasta un sótano donde se ubicaba el cuerpo real. Cuando están por abrir la puerta, Mekamaru siente la presencia de sus invitados. Itadori tumba la puerta, pero la habitación estaba vacía. El traidor los había engañado por completo. En otro lugar, el verdadero cuerpo de Mekamaru recibe a sus dos visitantes, Mahito y Sukuru Geto. Ellos habían hecho un pacto. A cambio de brindarles información, Mahito deberá usar su mutación inactiva para curar el cuerpo del hechicero. Una vez que la maldición restaura el cuerpo de Mekamaru, el hechicero está listo para pelear y arreglar todos los problemas que causó. Sin perder el tiempo, Kokichi utiliza su arma secreta, Ultimate Mekamaru, un robot gigante que construyó en todos sus años encerrado. El objetivo del hechicero es vencer a sus oponentes, o de alguna manera, tiene que salir de la pantalla que puso Geto para contactar a Satoru Gojo y contarle del plan que tienen los villanos. Durante todo el tiempo que estuvo encerrado, Kokichi lo ha estado viendo todo. Las técnicas de sus aliados, las de sus enemigos. Además, acumuló más de 17 años de energía maldita, que funcionan como combustible para el robot. Mekamaru ataca con su técnica especial, el Ultra Cañón, un rayo de energía capaz de reducir todo a cenizas. Sin embargo, Mahito puede evadir los ataques. La pelea es intensa. Si bien hacerle daño a Mahito es casi imposible, Kokichi tenía un as bajo la manga. Utilizando una carga, logra dañar el alma de la maldición, haciendo imposible que se regenere. Lo malo de esto es que solo tiene 3 cargas más. Tras darle una pequeña paliza a su oponente, Mekamaru piensa que puede asestar el golpe de gracia, pero cayó en la trampa de Mahito, quien utiliza su expansión territorial. Cuando la maldición se daba como el ganador del combate, Mekamaru empieza a levantarse y atraviesa el cuerpo de Mahito. Kokichi logró liberarse del dominio de su oponente, utilizando la tercera carga para liberar su territorio simple, tal como aprendió de Miwa. El hechicero se sentía vencedor, y ahora dirigía sus ataques hacia Geto. Mahito logró sobrevivir a la destrucción de su alma, y ahora ambos estaban frente a frente. Aquel que logre tocar a su oponente ganará la pelea. En ese mismo instante, Miwa habla con el cascarón vacío de Mekamaru. Ella quiere llevarse mejor con él, y por eso es que quiere ir a visitarlo pronto. Lastimosamente, su deseo no se podrá hacer realidad. Mahito y Geto se retiran del lugar del enfrentamiento. Ellos aprendieron un par de cosas nuevas, y además, ya no hay nadie que pueda interrumpir lo que tienen planeado hacer en Shibuya. 31 de octubre del 2018, Shibuya. A las 7 p.m., una pantalla con un radio de 400 metros se expande por todo el lugar. Esta apresa a todos los humanos normales, los cuales solo repetían una cosa: traigan a Satoru Gojo. Varios equipos se forman para brindar apoyo y buscar al tipo que puso la pantalla. El equipo Nanami, formado por Megumi Fushiguro, Takuma Ino y Kento Nanami. El equipo Zenin, formado por Maki Zenin, Nobara Kugisaki y Naobito Zenin. El equipo Kusakabe estaba conformado por Panda y Atsuya Kusakabe. Y finalmente, el equipo Mei Mei, conformado por Yuji Itadori, Ui Ui y la hechicera de primer grado, Mei Mei. A las 8:31 p.m., mientras todos los humanos estaban sumamente aterrados por lo que estaba pasando, Satoru Gojo entra a la pantalla. Toda la estación de Shibuya estaba repleta de gente. El hechicero más poderoso del mundo se abre paso por encima de todos y desciende hasta las vías del tren. Al llegar, se encuentra a 3 maldiciones de grado especial: Yogo, Hanami y Choso, una maldición que podía manipular la sangre. Los villanos sellan la salida y empiezan a atraer a todos los humanos hasta las vías del tren. Ellos aprovechan su ventaja y avanzan asesinando a las personas a diestra y siniestra. Además, ahora podían utilizar el territorio simple y con ello atravesar el conjuro infinito de Gojo. Sin embargo, el hechicero es demasiado rápido como para caer en una estrategia así. En un flashback se revela la estrategia de los villanos.
Resulta que el momento en el que Satoru Gojo pelea con todo su poder es cuando está solo, ya que no importa qué tan fuertes sean los hechiceros que lo acompañan, para él solo son estorbos. Por eso llevaron a tanta gente a la estación de Shibuya, ya que así no podrá utilizar su técnica azul, porque de usarla mataría a todos los civiles con los que entre en contacto. Además, si usa su expansión territorial, todas las personas de ahí morirán aplastadas. Por lo que lo único que puede hacer Satoru es defenderse. Geto le dice a su subordinado que deben mantener ocupado al hechicero por al menos 20 minutos. Pasado ese tiempo, él usará la barrera prisión confinadora. De regreso al presente, Yogo se trata de burlar de Satoru, diciéndole que solo ha estado huyendo, mientras va asesinando humanos. Con una cara de psicópata, el hechicero responde que está sorprendido, ya que las maldiciones son tan estúpidas como para pensar que con algo así podrían ganarle. Satoru Gojo levanta su mano para señalar a Hanami y decirle que la matará a ella primero. La terrorífica expresión del hechicero más fuerte causó pavor en sus oponentes, quienes solo podían observar, paralizados del miedo, cómo él se acercaba caminando. Satoru empieza a darles una paliza, por lo que Yogo comienza a correr y el hechicero va tras él. En ese momento, Hanami observa a Satoru desactivar su conjuro, por lo que cancela su territorio simple para usar sus técnicas de ataque, pero cayó en la trampa de Satoru. Gojo se lanza rápidamente sobre la maldición y le arranca las astas que tiene en la cabeza. El hechicero parecía invencible, por lo que las dos maldiciones restantes se lanzan a ayudar a su compañera. Pero fue un esfuerzo en vano. En un intento desesperado, Yogo amenaza con matar a cientos de humanos si no dejaban libre a Hanami. Sin embargo, Satoru hace explotar el cuerpo de la maldición y con una mirada sombría le dice al espíritu de fuego que él es el siguiente. Hola, perdona que te interrumpa, pero ¿sabías que más del 90% de personas que ven mis videos no están suscritas al canal? Si te gustan los videos, por favor suscríbete al canal. Estudios demuestran que las personas que se suscriben a Otaku de Closet tienen un 90% más de probabilidades de dominar el mundo. Bueno, esto no es cierto, pero igual suscríbete porque así me apoyas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, te dejo disfrutar del video. Ahora cambiamos de locación. Al equipo Mei Mei le estaban explicando lo que pasa en Shibuya. Resulta que los enemigos plantaron dos pantallas, una que es la que vimos al inicio y otra más pequeña en la estación de trenes, en la que se confirmó la presencia de humanos modificados. El grupo de Itadori se dirige hasta la estación del templo Meiji para destruir la pantalla. Al ingresar a la estación, los hechiceros se separan e Itadori se topa con una maldición saltamontes. Si bien este monstruo cuenta con todas las ventajas físicas de su especie, como piernas y mandíbulas más fuertes que las de un humano, además de poseer 4 brazos, Itadori logra darle una paliza, a tal punto que la maldición siente que es él quien está peleando con un monstruo. Demostrando el enorme poder que ha ido ganando, Yuji logra evadir el ataque sorpresa del saltamontes y acaba rápidamente con su oponente. Mei Mei también hace su parte, y la pantalla es levantada. En ese momento, Mahito puede sentir la presencia de los hechiceros, pero él tiene otros planes y se dirige a la estación de Shibuya. Regresando con la pelea estelar, a los villanos no les queda más alternativa que huir mezclándose entre la multitud. Los 20 minutos ya habían pasado, pero Geto le dice a su subordinado que aún falta. Tienen que poner más nervioso a Satoru. En ese momento, llega un tren a la estación, y de él salen un montón de humanos modificados junto a Mahito. El bloqueo del techo se deshace y cientos de humanos empiezan a caer a las vías. Utilizando la sangre de las personas, Choso crea una convergencia, la cual combina con la mutación inerte de Mahito, y logran crear un ataque poderoso que lanzan en contra de Satoru. Yogo también trata de golpear al hechicero, y si bien sus ataques fueron inútiles, consiguieron sacar de quicio a Gojo. Los villanos estaban confiados por tener a tantos humanos, que pensaban que el hechicero no usaría su expansión territorial, pero su expresión cambia totalmente al ver que Satoru Gojo estaba haciendo la señal de su expansión de dominio. Sin embargo, para no matar a las personas, el dominio fue utilizado solamente por 0.2 segundos, lo suficiente como para dejar paralizados a sus oponentes. En ese pequeñísimo lapso de tiempo, Satoru asesinó a los 1000 humanos mutados que había. Sin embargo, cuando canceló su territorio, una caja apareció frente a él, y su gurú Geto activó la prisión confinadora. Las condiciones para sellar a alguien dentro de la prisión es que deben retener al sujeto en cuestión por 1 minuto. Hacer esto con Satoru Gojo parece una tarea imposible, pero Geto tenía un plan. Cuando Satoru se dispone a huir del peligro, él se presenta ante su viejo amigo.
Goyo no podía creer lo que estaba viendo, ya que él fue quien acabó con la vida de Geto en los acontecimientos del volumen 0. El cerebro de Satoru empieza a colapsar por todos los recuerdos de su adolescencia, y la prisión hace efecto. El hechicero más fuerte había sido apresado y no podía moverse. Aún así, le pregunta al sujeto que tiene enfrente quién es, ya que sus 6 ojos le dicen que tanto su cuerpo como su energía maldita le pertenecen a su gurú Geto, pero su alma se niega a creerlo. El manipulador de maldiciones revela su verdadera identidad, destapando su cráneo y mostrándose como un cerebro que puede apoderarse de distintos cuerpos y utilizar sus técnicas malditas. Satoru le dice que si acaso ya olvidó quién dejó ese cuerpo hecho polvo, refiriéndose a Yuta Okkotsu, pero el villano no tenía ningún interés en él. Antes de ser apresado, definitivamente, Goyo le habla al cuerpo de su viejo amigo y le dice que ya es momento de que haga algo. El cuerpo de su gurú Geto se mueve por su cuenta e intenta ahorcarse, pero no pasa a mayores. Finalmente, Satoru les dice a los villanos que está harto de ver sus caras y quiere que lo confinen de una vez. El Geto falso lo obedece y sella definitivamente al hechicero más fuerte del mundo. Las maldiciones querían llevarse a la caja a un lugar seguro, pero esta empieza a moverse. Tal como Vegito en Dragon Ball Z, el poder de Satoru es tan grande que puede hacer que ninguno de los presentes levante la prisión confinadora. Aún así, él sabe que está en problemas, por eso ahora todo depende de sus queridos estudiantes. En el momento que Satoru fue sellado, un intercomunicador con la cara de Mekamaru aparece junto a Itadori. Al inicio, Yuji pensaba que se trataba del enemigo, pero Mekamaru le cuenta todo. Le dice que Satoru fue sellado. Ante la incredulidad de Mei Mei, Mekamaru cuenta que murió peleando en contra de Majito, pero dejó un seguro de emergencia, que se activaría solamente cuando Satoru Goyo sea sellado. La situación ahora ha cambiado, y en ese momento, en Shibuya, hay 4 cortinas que protegen la prisión de Satoru, y ya que las pantallas también bloquean las líneas telefónicas, Itadori deberá salir a la superficie para contarles a todos que Goyo fue sellado. El objetivo principal es rescatarlo, ya que si desapareciera, tanto la sociedad de hechicería como la humana cambiarían para siempre. En ese mismo instante, los 3 equipos que restan ingresan al campo de batalla. En la avenida Meiji, Iichi estaba hablando por teléfono, pero es atravesado por Haruta Shigemo. Al haber asesinado al asistente del director, una mujer de cabello blanco le da órdenes de que siga patrullando afuera de la pantalla. A las 9:26 pm, los villanos estaban hablando de por qué la caja no se podía mover. El falso Geto dice que es porque la prisión confitadora aún no termina de procesar los datos de Goyo, por lo que deberán esperar unos minutos. Esta conversación es escuchada por uno de los intercomunicadores de Mekamaru, y él se lo comunica a Itadori. Yuji logra salir de la estación y se sube hasta la cima de un edificio, donde grita a todo pulmón que Satoru Goyo fue sellado. Al haber sido descubiertos, los villanos discuten sobre sus planes. El falso Geto se quedará a cuidar la prisión. Choso quiere matar a Itadori para vengar la muerte de su hermano, Esou, ya que él también es un humano proveniente del útero maldito. Majito también quiere matar al protagonista. El único con planes distintos es Yogo, quien quiere revivir a Sukuna, así que harán un juego. Si Majito o Choso encuentran primero a Itadori, lo matarán, pero si Yogo lo encuentra antes, le dará los dedos que tienen del Sukuna y lo revivirán. Cuando las maldiciones se van a cazar al protagonista, las 2 niñas que había rescatado Geto se aparecen ante el usurpador de su cuerpo. Le dicen que ya hicieron todo lo que les pidió, como llevar a los humanos a ese lugar, así que es momento de devolverles el cuerpo de Geto. La maldición les dice que no pusieron ninguna restricción, así que no está obligado a cumplir con nada. Las niñas desaparecen entre la multitud, diciéndole que se arrepentirá por eso. Cambiando de locación, el grupo de Nanami se encuentra con Itadori. Tras haber escuchado bien sobre la situación de Satoru, Nanami decide ir a buscar a Iichi para hacer una petición que solo alguien de primer rango puede hacer. Itadori, Fushiguro y Takumi deberán encargarse de la barrera que no deja ingresar a los hechiceros. Y tienen que ser rápidos, ya que si no rescatan a Goyo, las maldiciones y usuarios de maldiciones que habían permanecido en las sombras empezarán a moverse. La operación de rescate de Satoru Goyo empieza. A las 10:01 de la noche, los hechiceros deciden ir hasta la torre de Shibuya, donde sospechan que se encuentra el invocador de la pantalla. En la azotea de este edificio, habían 3 usuarios de maldiciones, un hombre llamado Wasaka y una vieja llamada Okami, que estaba acompañada de su nieto. Ellos estaban confiados, pensando que ningún hechicero podría subir hasta ahí, ya que los pisos inferiores estaban plagados de humanos mutados.
Sin embargo, Nue aparece sobrevolando el edificio. Con un ataque sorpresa, los hechiceros consiguen separar a los villanos. Itadori y Fushiguro se llevan a Awasaka, y Takumi se queda luchando en contra de Okami y su nieto. El conjuro de Takumi Ino se basa en el espiritismo. Cubriéndose la cara, es capaz de invocar los poderes de 4 bestias protectoras. La primera es un proyectil muy fuerte y filoso, capaz de modificar su trayectoria. Él trataba de atacar a la anciana, pero su nieto siempre la protegía. Pese a no ser muy fuerte, él solo se sacrificaba para que su abuela complete un ritual que parece muy peligroso, motivo por el que Takumi quiere acabar las cosas de una vez. Pero ya es muy tarde. El nieto se traga una píldora, y la anciana invoca el cuerpo del fallecido Touji Zenin. La superioridad del hombre que alguna vez pudo derrotar a Satoru Gojo era evidente, y comienza a golpear sin cuartel a Takumi. Cambiando de pelea, los estudiantes estaban dándole una paliza a Awasaka, y para Fushiguro lo difícil no era luchar en contra de su oponente, sino seguirle el ritmo a Itadori, quien había incrementado sus poderes de manera exponencial. Sin embargo, si bien dominaban al lucero de maldiciones, sus ataques no infringían ningún daño. Mientras era golpeado por los hechiceros, Awasaka recuerda cómo era su juventud. Durante años mató tanto a personas como a maldiciones sin recibir ningún problema. Él era libre, pero todo cambió en el momento que Satoru Gojo llegó al mundo. Él, junto a Okami, decidieron ir a cazarlo para cobrar la recompensa por su cabeza. Sin embargo, de inmediato entendieron que el equilibrio de poder se había roto. Ese niño que tenían como objetivo les infundía pavor con tan solo mirarlos. Satoru Gojo es el motivo por el que las maldiciones eran cada vez más fuertes. Desde que él nació, todos dejaron de ser libres, pero ahora que fue sellado, pueden volver a acampar a sus anchas. El villano comienza a hacerle un poco de daño a los estudiantes. Megumi se percata de algo por las palabras de Awasaka y utiliza su estampida de conejos, la cual, sorpresivamente, consiguió hacerle daño a su oponente. Resulta que el conjuro de Awasaka es inverso, lo cual hace que mientras más fuerte sea el ataque lanzado hacia él, este se debilite más, y viceversa. Trabajando en conjunto, Itadori y Fushiguro consiguen darle una paliza a su oponente y derrotarlo, destruyendo así las estacas que protegían la barrera contra hechiceros. Los estudiantes se disponían a reunirse con su compañero, pero lo ven caer de la torre de Shibuya. Ellos consiguen salvarlo, pero su estado era crítico. En la cima del edificio, la posesión de cuerpo empieza a salirse de control, y Touji Zenin se apodera por completo del cuerpo. Sin comprender la situación del todo, decide matar a la anciana. De regreso con los estudiantes, ellos deciden separarse. Fushiguro se quedará cuidando a Takumi, mientras Itadori irá a la estación de Shibuya por Gojo. En otro lugar, Nanami encuentra el cuerpo sin vida de Yichi. Por su parte, Mei Mei continuaba en las vías del tren, acabando con un usuario de maldiciones que se le puso enfrente. Nobara y Nita se encuentran con Haruta. Kugisaki le pide a su compañera que huya, y empieza a luchar contra el usuario de maldiciones. Sin embargo, utilizando el control a larga distancia de su espada, el villano logra atravesar el cuerpo de Nita. Confundiendo a Nobara, Haruta consigue cortarla y darle un duro golpe en la mandíbula que la deja de rodillas y a merced de su rival. El villano se estaba jactando de su victoria y no decidía a cuál de las dos matar primero. Pero en ese momento aparece Nanami Kento, sumamente enfadado por la muerte de Yichi. El hechicero de primer rango solo le pregunta a su oponente cuáles son sus compañeros y cuál es su posición. Pero al no recibir respuesta, empieza a golpear sin piedad a Haruta. Con un solo golpe, el villano quedó con el cuerpo completamente destrozado, así que quería huir, pero Nanami lo retiene y le vuelve a preguntar cuántos compañeros tiene y cuál es su posición. Nuevamente no recibe respuesta y vuelve a golpear a Haruta. La siguiente pregunta que le hace Nanami es a cuántos profesores asistentes ha matado. El usuario de maldiciones empieza a reírse, pero luego pide perdón. Aún así, Nanami le lanza un último golpe crítico que lo deja fuera de combate. En las vías del tren, Mei Mei se encuentra con el Geto falso. Ella no sabía nada acerca de la situación, por lo que estaba dudando de si era el Suguru Geto real. El villano ataca conjurando una maldición de grado especial, conocida como Dios de la Viruela, y le dice a la hechicera que, si logra vencer a esta maldición, peleará con ella. Rápidamente, el demonio utiliza su expansión territorial y atrapa a Mei Mei en un ataúd al cual aplasta con una roca gigante. Sin embargo, esto no logra hacerle ningún daño a la hechicera, quien salió ilesa.
Mei Mei empieza a atacar, pero una y otra vez es atrapada por el ataúd. Resulta que la maldición solo ataca a la persona dentro de su dominio con el mayor poder mágico, así que la hechicera le pide a su hermano que muera por ella, causando que Uy Uy aumente su fuerza y atraiga la atención del demonio. Aprovechando que ahora puede moverse libremente, Mei Mei corta los brazos de la maldición y luego la atraviesa con uno de sus cuervos. El hechizo de Mei Mei son los cuervos suicidas. Ordenándoles que se maten, los cuervos eliminan su limitador de poder y se estrellan a toda velocidad contra los enemigos. Ahora que había eliminado a la maldición de grado especial, Mei Mei y su hermano están listos para enfrentarse al gueto falso. Por su parte, el protagonista, cuando iba de camino a la estación, encuentra cientos de humanos modificados. Cuando estaba dudando entre seguir su camino y acabar con ellos, Inumaki llega al rescate y le dice que se encargará del problema. A las 10:10 p.m, Yuji Itadori ingresa a la estación de Shibuya y se topa con Choso. Al ver al sujeto que mató a sus hermanos, Choso utiliza su técnica de los 100 entierros para lanzar una flecha de sangre en contra del protagonista. Itadori a duras penas se podía defender de los ataques de su oponente y no sabía cómo recortar la distancia que había entre ellos. Choso le pregunta a Itadori si sus hermanos dijeron algo antes de morir. El protagonista le dice que no, tan solo estaban llorando. Al escuchar esto, la maldición enfurece más y empieza a darle una paliza a Itadori. Yuji logra evitar un golpe fatal. En ese momento, el intercomunicador de Mekamaru vuelve a funcionar. Él le cuenta a Itadori que la técnica de Choso es parecida a la de su compañero Kamo, con la ventaja para el humano maldito que él no puede desangrarse, así que esa técnica le viene perfecta. El plan de Mekamaru es que Itadori se esconda en el baño. Al saber que es una trampa, Choso no quiere entrar, pero Mekamaru empieza a burlarse de sus hermanos y consigue traer a la maldición a la trampa. De todas las regaderas y caños empieza a salir el agua, haciendo que Choso no pueda condensar su sangre y sus técnicas se vuelvan inútiles. Ahora estaban en un terreno ideal para Itadori, en el que puede pelear cuerpo a cuerpo sin preocuparse de las flechas de sangre. El protagonista se sentía bastante más confiado en esta situación, pero cuando estaba seguro de su victoria, Choso condensó una bola de sangre y la endureció con su poder mágico para que el agua no le afecte, y con ella atravesó el hígado de Itadori. Yuji estaba al borde de la muerte, pero convierte su miedo en poder mágico y logra plantarse firme frente a su oponente. Por su parte, Choso recibió mucho daño de tan solo 3 golpes de Itadori. Ambos sabían que su oponente era un riesgo muy grande para la misión, por lo que deberán acabar con el otro, aun si eso les cuesta la vida. Tras un feroz intercambio de golpes, Itadori comete un error que le cuesta caro. Choso logra conectarle un duro golpe que le destroza parte del hombro y luego le atraviesa el pecho. El protagonista estaba al borde de la muerte y el Sukuna estaba decepcionado porque Yuji perdió contra alguien tan débil. Pero algo pasa. Cuando la maldición estaba a punto de liquidarlo, su cerebro se empezó a llenar de recuerdos falsos. Recuerdos en los que se encontraba feliz junto a sus hermanos, pero también junto a Itadori. Nanako y Mimiko llegaron al lugar, y ahora que se deshicieron de Choso, planean hacer algo con el protagonista y Sukuna. ¿Aparecerá el Sukuna? Fushiguro se encontrará con su padre, los hechiceros conseguirán rescatar a Goyo. Si quieres saber lo que pasa en la parte